Listo, entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Amén. Padre y del Pues le Hijo. damos gracias al Señor que nos permite terminar este año de manera conjunta. Le damos gracias por todo lo que hemos recibido. Eh, Le pedimos también que nos conceda renovadas fuerzas para seguir adelante en este estudio, en esta formación, docilidad, para que no nos dejemos quitar la alegría que Él nos quiere transmitir y hacer llegar no solo a nosotros, sino a los demás a cada instante. Y también con mucho agradecimiento, llenos de amor, le agradecemos a María diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es ¿Eres contigo, contigo? bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Santa María, María, Madre Madre de Madre de de Dios, 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 ruega ruega por por nosotros los nosotros, pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en y la hora en de la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. paz, muerte, Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. como como era en el en el principio, es principio, Principio, es ahora ahora y siempre, y por los siempre, por los siglos de los por siglos los de los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén. siglos. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado 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 concebida. concebido. concebido. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Tal vez no se ve ahí, no por el reflejo, pero bueno, es un libro de San Próspero de Aquitania, que es el penúltimo padre de la iglesia que aquí vamos a abordar. Y el texto que de él se conserva se titula La vocación de todos los pueblos. Ese es el título de la obra, La vocación de todos los pueblos, de Próspero de Aquitania. Y lo que primero, digamos, que habría que mencionar es lo siguiente. Próspero de Aquitania es conocido en la historia de los padres de la iglesia por intervenir junto con Agustín, a quien conoció, de hecho, se mandaban cartas en esa controversia fuerte del siglo V que estaba vinculada a la cuestión de la gracia y de la predestinación, es decir, lo que se conoció a grandes rasgos como el semi-pelagianismo, ¿no? Y esta postura lo que decía es que en definitiva, pues tiene mayor peso la voluntad humana, ¿no? En el acto mismo de la salvación que la gracia, por ejemplo, concedida. Y ahí en esa controversia es donde primero va a intervenir Agustín. Próspero va a entrar en contacto con su obra, va a ser un gran seguidor de San Agustín, después va a moderar sus posturas, lo veremos en un momento, pero a Próspero lo vinculan con dos padres de la iglesia, digamos, o está íntimamente vinculado con dos padres de la iglesia. Primero, con San Agustín, llamado el doctor de la gracia. San Agustín es conocido así, como el doctor de la gracia. Y Próspero se va a convertir en uno de sus primeros y más entusiastas seguidores. Podemos decir que Próspero va a ser uno de los primeros agustinos fervientes. Conoce la obra de Agustín, se adhiere a ella y respalda y apoya a Agustín. Pero también Próspero de Aquitania está vinculado con el Papa León o León I, conocido después como León Magno, que es el último padre de la iglesia que nosotros vamos a estudiar. Y que dicho sea de paso, el Papa León, León I, es el primer papa al que se le otorga el título de Magno. Ningún papa antes de León había recibido este adjetivo y que es reconocido o llamado doctor de la encarnación. Mientras Agustín es llamado doctor de la gracia, San León Magno, el Papa León, es conocido como el doctor de la encarnación. ¿Y por qué está vinculado de manera íntima Próspero? Porque Próspero, ¿no?, estuvo cerca de León en Roma durante su respectivo pontificado. O sea, mientras León primero fue papa en Roma, Próspero estuvo cerca de él y, de hecho, no acompañándolo. Uh-huh. Lo que sí sabemos también de Próspero es que era un laico, en principio, de la aristocracia galorromana, nacido en Aquitania. Es decir, provenía pues de la aristocracia. Y durante su infancia y su primera juventud, Aquitania gozaba de paz y de prosperidad. Aquitania
¿no? Formaba parte de las llamadas Galias y que podemos decir que a grandes rasgos coincidía con buena parte del suroeste y parte del centro de la Francia contemporánea. Estaba cerca de Burdeos, es decir, Próspero era francés, era, ¿no? Diríamos nosotros, galo. Ahora, en ese tiempo, ¿no? Aquitania, vuelvo a repetir, pues gozaba de cierta paz y de prosperidad. Pero con las invasiones y el establecimiento de los bárbaros a inicios del siglo V, ¿no? Las llamadas invasiones bárbaras, Aquitania pierde su tranquilidad y se va a producir un fuerte impacto económico y social que provocará una situación dura, dolorosa, traumática en la población galo-romana. O sea, formaban parte como galos del imperio todavía romano, que prácticamente ya estaba en declive, ¿no? Con la invasión de los bárbaros. Y en este tiempo, por ejemplo, se escriben varias obras que exhortan a sus lectores a retomar una vida cristiana todavía más auténtica como respuesta, digamos, adecuada al sufrimiento provocado por las invasiones bárbaras. O sea, se invita pues a dar testimonio de fe ante dicha situación. Por ejemplo, el llamado Comunitorium de Orencio exhortaba a vivir cristianamente e aún, ¿no? Permaneciendo en medio de una Galia desolada. O sea, se empieza, ¿no? A elaborar escritos que invitan a los cristianos a no dejarse llevar por la desolación traída por las invasiones bárbaras. Otra obra escrita más tarde, entre los años 440-450, llamado De Gubernatione Dei, de Salviano de Marsella, intenta explicar la presencia de los bárbaros y de los males que estos han traído consigo. ¿No? Básicamente su argumento es el siguiente. Si el imperio romano se ha convertido a la verdadera religión, ¿cómo es posible que entonces el imperio romano haya sido invadido por los bárbaros? Y la respuesta que da Salviano de Marsella es la siguiente, que es de hecho una respuesta teológica. El imperio cae no por ser cristiano, sino por sus respectivos vicios largamente incubados, que es de hecho uno de los argumentos que va a emplear San Agustín en la Ciudad de Dios, ¿no? Al inicio de la Ciudad de Dios, San Agustín justo lo que dice es que el imperio romano no cayó debido al cristianismo, como muchos decían. En esos tiempos se mencionaba o se volvió habitual echarle la culpa a los cristianos y por ende al cristianismo de la caída del imperio. O sea, muchos decían que los dioses se habían enojado por haberles sido infieles y habían pues enviado este castigo. San Agustín es, hasta donde sé, uno de los primeros que dice abiertamente que no, que si el imperio romano cayó, fue debido a su respectiva corrupción moral, es decir, a la corrupción o la bajeza a la que habían llegado en sus respectivas costumbres de vida. Es más o menos la línea que también sigue Salviano de Marsella. Y Salviano añade que a esta, digamos, a este dominio de los vicios por parte de la población del imperio, ¿no? Es que estos, los romanos, han provocado la ira de Dios a través de su conversión superficial. Y trataba, ¿no? De explicar por qué el imperio ha caído y por qué ha padecido las invasiones bárbaras. Esta última línea, por ejemplo, ¿no? También la va a dar Paulino de Pela, por ejemplo. Y Paulino de Pela invita a dejar la felicidad terrenal para consagrarse de lleno a la felicidad eterna, cosa por demás comprensible, puesto que si en ese momento la situación terrenal era evidentemente complicada y problemática, pues Paulino de Pela dice, bueno, olvidémonos de esto, que es un desastre, y entonces dediquémonos de lleno, ¿no? A la felicidad eterna. Por eso es que algunos cristianos de las Galias, o sea, algunos galos de la aristocracia, se van a ir de lleno a la vida ascética y se van a dirigir a zonas menos convulsionadas.
Por ejemplo, el sur de estas Galias o incluso Tierra Santa. En el sur de las Galias, muchos de estos cristianos aristócratas asumirán una vida ascética, particularmente en Marsella, la cual al menos permaneció tranquila hasta finales del siglo V, donde también, ¿no? Aparecieron ya las invasiones bárbaras con toda la serie de calamidades que traían consigo. Ahí, por ejemplo, en el año 415, San Juan Casiano, monje que difundía la espiritualidad del monacato egipcio, fundó un monasterio junto al lugar donde había sido sepultado el mártir San Víctor. San Juan Casiano escribe una serie de textos, ¿no? Es mejor conocido por sus llamadas colaciones, que son como consejos de una vida espiritual ascética. Es decir, están más bien dirigidas para personas que han optado por el monacato, especialmente por el monacato venido de Egipto, que es donde empiezan, digamos, los primeros indicios de esta nueva vida monástica, encabezada por San Antonio Abad o San Antonio el Grande, ¿no? De quien, por ejemplo, San Atanasio escribe, de hecho, una biografía. Por esas fechas, Honorato, que luego va a ser obispo eh, de Arles, funda otro monasterio en la isla de Lerins, enfrente de la actual ciudad de Cannes. Es un poco, pues, la situación que se vive. Y como suele ser habitual en estos casos, de la infancia y juventud de Próspero de Aquitania no tenemos noticia. Lo que sí es cierto es que él fue a Marsella, quizá para huir de los desórdenes causados por las invasiones, quizá atraído por el ascetismo que se está desarrollando ahí y la teología de los monasterios que ya se han, digamos, establecido en esa región. Y en contacto con estos ambientes monásticos, toma conocimiento de las reacciones adversas provocadas por la doctrina de la gracia y la predestinación enseñada por Agustín. Es decir, las enseñanzas de Agustín en un primer momento fueron extremadamente controvertidas para el propio interior, ¿no? Del ámbito cristiano. Y en carta que le envía Próspero al mismo Agustín, le avisa que muchos de los siervos de Cristo que residen en Marsella consideraban contrarios a la opinión de los padres y al sentir de la iglesia los escritos del obispo de Hipona. Es decir, en un primer momento, Agustín fue severamente criticado, incluso atacado. Próspero, en esa misma carta, se manifiesta muy preocupado porque, por un lado, habla con respeto de estos hombres a quien reconoce, ¿no?, como superiores por los méritos de su vida. O sea, no se trataba pues de cualquier persona, por una parte. Varios incluso de estos hombres respetables eran obispos. Pero por otra parte, también afirma que algunos de estos se están acercando peligrosamente a la senda de Pelagio y los etiqueta Próspero de Aquitania como el resto de la impiedad pelagiana, ya que estos colocan inadecuadamente al ser humano, en el ser humano, perdón, el principio de la salvación. A ver, ¿qué fue el pelagianismo? ¿Qué es básicamente lo que proponía Pelagio? Que es uno de los últimos herejes con los que va a combatir frontalmente Agustín. En general, Pelagio y su doctrina, llamada pelagianismo, lo que sostenía era lo siguiente: la salvación no viene dada de parte de Dios. La salvación es alcanzada por méritos propios, es decir, a través de una vida moralmente intachable. Ese es el pelagianismo, lo cual significaba que en definitiva, en la salvación, la gracia de Dios no tenía ningún papel. En pocas palabras, era herejía porque Cristo no es el Salvador. Uno se salva por cuenta propia.
siendo bueno moralmente, incluso siendo excepcionalmente bueno. Eso es a lo que va a responder Agustín. ¿Mm? Y por eso va a escribir algunos tratados. Agustín efectivamente responde, por ejemplo, con un escrito en 2 volúmenes, de Praedestinatione Sanctorum y de Dono Perseverantiae, ¿no? Y a partir de ese momento, y en particular después de la muerte del obispo de Hipona, ¿en qué año murió Agustín? ¿Alguien sabe? En el No. 430. Es decir, después de la muerte de Agustín, Próspero se convierte en un entusiasta defensor y difusor de sus enseñanzas. Les digo, es como podemos decir el primer agustino ferviente, ¿no? Que defiende y sigue a Agustín, ¿no? Con gran fervor. Pero después de su estancia en Roma junto al Papa León, va a moderar su entusiasmo por Agustín. Porque en efecto hay posturas en Agustín que pueden dar pie, bajo una apresurada interpretación, a posiciones más bien radicalizadas. Lo que algunos han llamado, por ejemplo, el hiperagustinismo. Entonces, digamos que es gracias al Papa León que Próspero se modera en su fervor manifestado hacia Agustín y madura también su respectiva, digamos, propuesta. ¿Por qué? Porque Próspero, asistido por el Papa León, va a tomar como guía la llamada doctrina apostólica o la regla de la doctrina apostólica, que estaba presente en la liturgia y en la propia enseñanza de la sede romana. Entonces, creo que esto también es importante de entender porque a mí sí me ha tocado, y he de confesar que di clases también en 2 centros agustinos y agustinos también, donde a veces tienden a considerar que Agustín lo dijo todo o que Agustín es una especie de autoridad indiscutible. Y no es verdad, ¿vale? En Agustín también podemos encontrar, si no excesos, sí me parece en ciertas ocasiones algunas, digamos, precipitaciones que tendrían o que tuvieron que haber sido matizadas. También es de reconocer que Agustín, ¿no? Escribe, también ya en edad madura, las llamadas retractaciones. Y eso es importante. O sea, el propio Agustín hace una crítica a su propia obra realizada, donde reconoce sus excesos, a veces, digamos, el dejarse llevar por un entusiasmo poco prudente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso también es importante, pues, tomarlo en cuenta. Y creo que, de fondo, eso es lo que Próspero aprende del Papa León. A ser más mesurado, a ser más crítico y no dejarse llevar por un, digamos, arrebato de fervor doctrinal que requiere, ¿no? Asumir determinados matices, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, Próspero de Aquitania, si bien es cierto, comienza su labor siendo un agustino, ¿no? Férreo, termina después siendo un agustino mucho más prudente, gracias a la asistencia del Papa León. De ahí pues que a grandes rasgos, ¿no? Se suelen distinguir, por lo general, 3 periodos en la obra de Próspero de Aquitania. El primer escrito que se cuenta de Próspero, que está referido enteramente a temas agustinianos, es su carta a un tal Rufino. Le escribe una carta a Rufino. En la antigüedad, todavía en estos tiempos, las cartas solían ser ocasión de desarrollar temas teóricamente amplios. Es decir, no eran escritos breves. A veces una carta podía ser un tratado, por ejemplo. Entonces, en este primer escrito que se cuenta de Próspero, consiste en una carta a un tal Rufino, que a la vez es el primer testimonio que se tiene de la recepción del pensamiento del obispo de Hipona en las Galias. Porque recuerden que Hipona estaba en África, en el norte de África. La ciudad de Hipona
estaba situada al norte de África, de tal manera que su recepción en las Galias es mencionada por primera vez por medio de esta carta que Próspero escribe a Rufino. Y lo primero que hace ahí es señalar precisamente la herejía pelagiana, que quiere infectar con su veneno las entrañas de la iglesia, proclamando, en palabras de Próspero, la siguiente blasfemia. La gracia de Dios es dada según los méritos de los seres humanos. Es decir, que uno, en la medida en la que mejor se porta, recibe la gracia de Dios, ¿no? Una especie uh, de premio. Y de ahí, dice Próspero, se suelen desprender otras herejías similares, porque, según estos pelagianos, para llegar a la fe solamente se necesita el propio empeño, nada más. O sea, para llegar a la fe se necesita el propio empeño humano en términos morales. De este modo, dirán los pelagianos, los que creen reciben la justificación como mérito de la fe y sobre todo de la buena voluntad. O sea, para los pelagianos, ¿quiénes se salvan? Los buenos, los que se empeñan en hacer obras moralmente destacadas. Y entonces la salvación es un premio recibido por su respectivo comportamiento. O sea, la salvación no es más que el premio alcanzado por el mérito propio. Eso es lo que van a sostener los pelagianos. Y Próspero advierte que si la gracia se debe a los méritos del ser humano, ya no es gracia. Sería un mérito adquirido. Aquí es donde empezamos a ver, digamos, el meollo de la cuestión, porque ya se empieza a discutir, en pocas palabras, qué papel juega la gracia de Dios en la confección de la existencia cristiana y qué papel tiene la propia voluntad humana en el ejercicio mismo de la fe. O sea, lo que está de fondo es si la salvación es una cuestión que nos remite a Dios por medio de su gracia o una cuestión humana que remite a nuestros respectivos comportamientos. Que ya es un tema que a estas alturas empieza, digamos, a destacar. Luego, en torno al año 427, escribe una carta dirigida a Agustín, que de hecho va a provocar la respuesta del obispo de Hipona en los dos escritos que hemos mencionado. Y durante el pontificado de Celestino, Próspero se traslada a Roma con Hilario para pedir que el Papa apruebe como doctrina de la sede apostólica la doctrina de la gracia de San Agustín en su totalidad. O sea, Próspero, digamos, va a Roma, ¿no? Para pedirle al Papa Celestino que apruebe la doctrina de la gracia de San Agustín en su totalidad como doctrina de la sede apostólica. Y como respuesta, el Papa Celestino, ¿no? Dirige una epístola a los obispos de la Galia defendiendo de modo genérico a Agustín, alabando su ciencia y recordando que sus predecesores en la sede romana lo contaron, ¿no?, como un maestro óptimo, pero sin por ello hacer toda la doctrina agustiniana de la predestinación y de la gracia algo enteramente apostólico. O sea, en pocas palabras, el Papa Celestino alaba a Agustín, acepta su doctrina sobre la gracia y la predestinación, pero no en su totalidad. Y esto también es algo de destacar. ¿Por qué? Porque la iglesia, asistida por el Espíritu Santo, no se deja embaucar tan fácilmente, aún tratándose de figuras increíblemente destacadas, como por ejemplo un Agustín. En pocas palabras,
Aquí se ve, ¿no?, en la respuesta que da el Papa Celestino, que el magisterio de la iglesia, o sea, el núcleo mismo de la iglesia, que es inseparable de la asistencia del Espíritu Santo, está por encima de la doctrina de una persona en particular. Es decir, el magisterio de la iglesia admira a Agustín, pero no por ello es ingenua y toma con cautela, ¿no?, algunos aspectos de los temas desarrollados. Y esto también me parece algo muy importante de tener en cuenta, porque a veces puede haber autores que nos parezcan extraordinarios, pero no significa que sean incuestionables, ¿vale? ¿No? Y aquí es donde empezamos a ver el peso que tiene el magisterio de la iglesia. O sea, la dirección, pues, ¿no?, que la propia iglesia nos aporta. Una nueva etapa, una segunda etapa en Próspero, se ve a través de sus escritos cuando afirma claramente la gratuidad y necesidad de la gracia en lo que llama Initium Fides. ¿Qué es el Initium Fides? El comienzo de la conversión. Porque para los pelagianos, incluso más todavía para los semipelagianos, el inicio de la conversión se da cuando uno así lo decide. Es decir, cuando me empeño en cambiar de vida. Y Próspero dice que no, que incluso el inicio de la conversión es una gracia concedida y una gracia concedida con absoluta gratuidad. O sea, no es que le debamos algo a Dios, no es que Dios nos esté pagando un favor, no es que Dios corresponda a nuestros respectivos empeños, es simplemente una gracia, un gesto gratuito de Dios. Esto significó continuar con la visión, digamos, antropológica de San Agustín, pero dejando de lado la argumentación predestinacionista que estaba presente en en las obras anteriores al interior de esta controversia. Es decir, para Próspero, en pocas palabras, ¿no?, lo importante es destacar que incluso el inicio de la conversión y el cambio de la vida implica necesariamente la asistencia de la gracia divina, porque no es algo que humanamente se puede conseguir. Y aún, va a decir Próspero, aun cuando alguien inicie un cambio de vida, no tiene la capacidad de permanecer firme en este respectivo cambio. O sea, la gracia es totalmente, digamos, necesaria. Esta otra etapa se cierra con la muerte de Juan Casiano en el 435, ¿no? Y esta controversia entra en un periodo de relativa calma. Después de la muerte de Juan Casiano, Próspero todavía matiza más la doctrina de San Agustín, haciéndose su intérprete. Fíjense, o sea, ya Próspero reconoce que Agustín requiere de interpretación y eso involucra matización, corrección y a veces también reformulación más precisa, lo cual también evidentemente es muy sano, a tal grado que Próspero, por ejemplo, asume como regla de la doctrina de la gracia lo enseñado por la liturgia de Roma y el magisterio del obispo de esa sede. O sea, en pocas palabras, para Próspero tiene más peso el magisterio de la iglesia y la liturgia de Roma, encabezada por el Papa, que el propio Agustín. Y es esto lo que ya vemos en su tercer periodo. Y una vez que León primero es elegido obispo de Roma en el 440, Próspero se convierte en su secretario y además confidente. Va a ser una persona muy cercana a León I. Y es León I
quien le ayuda a Próspero a madurar su respectivo pensamiento. Le hace ver, por lo menos, las cautelas que hay que tomar en ciertas temáticas. Porque a veces, bajo el ardor de la controversia, puede que las cosas no se vean con la debida serenidad. A ver, una cosa es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en una discusión y otra cosa es cuando hablamos en una conversación mucho más serena. El tono cambia. Incluso también las palabras son diferentes. Y eso es lo primero que León le hace ver a Próspero, que en los escritos, ¿no?, antipelagianos de Agustín, muchas cosas son, digamos, admirables, pero no puede dejarse de lado que al final son escritos polémicos y que están guiados por un contexto o un ambiente de discusión que a veces suele, digamos, desproporcionar las cosas. ¿Se entiende? Eso es lo que le enseña León a Próspero. Y Próspero de Aquitania lo entiende muy bien. O sea, literalmente, el Papa León I hace madurar el pensamiento de Próspero y lo vuelve más prudente, más cauteloso y en particular más reflexivo. Y es en este periodo cuando escribe esta obra, La vocación de todos los pueblos, donde básicamente lo que intenta es conciliar la doctrina agustiniana con la misericordiosa voluntad salvífica universal. Es decir, lo que busca Próspero en esta obra, La vocación de todos los pueblos, es mostrar que la salvación divina es universal, es para todos, no para unos cuantos, no para unos elegidos. Y que su gracia es una gracia igualmente universal, porque lo que Dios quiere es que todos los seres humanos se salven. Uh-huh. Esto involucra o va a implicar, en el caso ya de Próspero, que este texto suyo, La vocación de todos los pueblos, sea la primera obra patrística dedicada a la salvación de los infieles. Sí, ya aquí Próspero se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los no creyentes? ¿Qué pasa con los infieles? Y por ende, el desarrollo específico del tema vinculado a la voluntad salvífica universal de Dios, lo cual involucraba, pues llevar a cabo planteamientos relevantes. Fue escrito en Roma en torno al año 450 y como indica el título, el tratado, ¿no?, aborda la llamada de todos a la salvación en Cristo. Ese es su tema. La llamada de todos a la salvación en Cristo. Es decir, la gracia, a diferencia de los pelagianos, no se limita a los que muestran un determinado empeño. O vamos a ponerlo en términos más sencillos. La gracia salvífica de Dios no se limita a los buenos, también está dirigida a los malos. ¿Mm? A los creyentes y no creyentes, a los fieles e infieles, a todos. Y esta es una de las cosas, ¿no?, que hacen tan llamativa esta obra y que Próspero va a tener ciertamente que explicar, o por lo menos va a intentar exponer. No es una lectura sencilla, eso también hay que tenerlo en cuenta. Me parece que de repente parece una lectura como muy formal, ¿no?,
donde sabe que está abordando temas delicados y busca no perder la compostura, ¿no? Puede ser de repente un poco seca, pero digamos, no por ello deja de ser fundamental. ¿Por qué? Porque está compuesto, ¿no? Por dos libros, digamos, por dos partes, donde en la primera se aborda la cuestión de la gracia, que no es otra cosa más que la gratuidad de la salvación. Ujú. Ese es el tema de la primera parte, la gratuidad de la salvación. O sea, si nos salvamos es por gracia de Dios, es por pura gratuidad divina, no por los actos que hacemos o por las obras que llevamos o por el empeño que ponemos. Y el segundo, por ejemplo, ya el segundo tomo, aborda el tema de la voluntad salvífica universal de Dios. Ese es, digamos, ¿no? Como el esquema. Ujú. ¿Cuál es entonces, y lo menciona Próspero de Aquitania, el argumento central de la obra que expone en la introducción? El tema de la gracia y la libertad, que no es una cuestión sencilla de dilucidar o más aún de esclarecer. ¿Qué pasa con la gracia de Dios y qué pasa con la libertad humana? Ujú. Para hacerlo, Próspero comienza diciendo que debe discutirse ante todo acerca de los movimientos y grados de la voluntad humana. Entonces, fíjense, aquí ya el eje temático de Próspero va en primer lugar a la cuestión de la voluntad humana. Y lo primero que sostiene Próspero es que la voluntad humana tiene movimientos y grados. No es una especie de generalidad abstracta, sino una realidad compuesta por movimientos y grados. Por eso va a decir Próspero que a toda alma humana, así como se da a entender y sobre todo como la podemos experimentar, le pertenece naturalmente una voluntad de alguna clase, por la cual o se apetece lo que gusta o se rechaza lo que disgusta. Es decir, toda alma humana tiene naturalmente una voluntad, una disposición interior, que o bien quiere lo que le gusta o bien no quiere, es decir, rechaza lo que le disgusta. ¿Vamos? De esta voluntad, dice Próspero, hay dos clases, según esta voluntad humana sea sensitiva o animal. Este es el tipo de elementos que a mí me parece hoy en día nos están faltando. O sea, estas descripciones de los movimientos interiores del alma, del funcionamiento de la voluntad, no porque sean exhaustivos, sino porque son luminosos. Nos vuelven nuevamente, ¿no?, a dar luz sobre nuestra propia condición humana. Dice, pero cuando está presente la gracia de Dios, a esta voluntad le sobreviene por el don del Espíritu una tercera clase de voluntad. Y es gracias a esta asistencia del Espíritu que ya se puede hablar de una voluntad espiritual. Y es en esta tercera voluntad donde el humano puede juzgar los deseos y pasiones de donde quiera que nazcan, porque ya lo hace a partir de una ley y de una razón superior. Es decir, ya analizaríamos nuestros respectivos deseos o quereres a partir de la asistencia del Espíritu Santo, que sería esta ley o esta razón muy superior. Entonces, lo primero que habrá que describir es la voluntad sensitiva. Dice, la voluntad sensitiva no se erige más allá de ese movimiento que nace de los sentidos del cuerpo tal como está presente en el alma de los niños. Dice, si tú ves a un niño y particularmente a un bebé
aunque no gocen todavía de un juicio de razón, sin embargo, muestran qué quieren y qué no quieren. Y es verdad, esa es la voluntad sensitiva. Una voluntad inseparable, ¿no? de los sentidos del cuerpo. Dice, aún cuando no tienen un juicio de razón, muestran con su propio cuerpo, con sus movimientos, qué quieren y qué no quieren. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Viendo, oyendo, oliendo, gustando y tocando, ujú, solo aman o se apegan las cosas que le deleitan, pero también rechazan las cosas que le molestan. Esa es una voluntad sensitiva. Por ejemplo, hay niños que a lo mejor lloran porque no quieren estar tan tapados o simple y sencillamente porque tienen hambre. Y hay niños que no aceptan otra cosa que no sea la leche materna, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, mm, esto, por ejemplo, es importante de entender porque, como dice Próspero, esto nos muestra que aún los pequeños, los infantes, ya tienen su propia voluntad. Incluso hay bebés, literalmente, que no quieren estar con otra persona que no sea la mamá, o la abuela, o el papá. Muestran una voluntad, sensitiva, pero voluntad. Dice, esta voluntad sensitiva se caracteriza porque ama realizar, ¿no? las cosas que favorecen a los sentidos. O sea, la voluntad sensitiva busca y quiere lo que le agrada y lo que no le agrada lo rechaza, ¿no? Le causa, digamos, molestia. Dice, hasta que su crecimiento y maduración le permiten adquirir un nivel racional que despierta, ujú, y muchas veces orienta y corrige estas primeras tendencias dadas por la voluntad sensitiva. ¿Sí? Es decir, ya estaríamos pues pasando de la voluntad sensitiva a lo que Próspero de Aquitania llama la voluntad animal. La voluntad animal, dice Próspero, aunque pueda elevarse más allá del movimiento sensible, se sigue dedicando a las cosas terrenas y caducas. Aunque no sirva torpemente al placer corporal como lo hace la voluntad sensitiva, e incluso ya modere sus deseos según leyes racionales de justicia o de honestidad, no gana nada más allá del premio de la gloria temporal. Si, por ejemplo, hay personas que ya en la voluntad animal no hacen cosas que quisieran por vergüenza o por honestidad o qué sé yo. Ujú. Pero se siguen basando, dice Próspero de Aquitania, en las cosas terrenas. Ujú. Y el punto de la voluntad animal alcanza como su pleno desarrollo cuando el alma humana se vuelca al amor de uno mismo y de tal manera que el ser humano se autocomplace de todo lo que juzga según su propio querer. Es decir, cuando considero agradable lo que a mí me gusta o cuando considero aceptable o justificable lo que yo quiero, sin atender a los dones de Dios. En este caso, la voluntad animal atribuye sus respectivos movimientos a sí mismo e incluso considera que si puede alcanzar ciertos logros es gracias a su propio esfuerzo, a su propia voluntad. Por ejemplo,
Yo he escuchado personas que me han dicho, pues yo dejé de fumar cuando lo decidí, o yo dejé tal cosa cuando me lo propuse. Se atribuyen este hecho, ujú, a su propia voluntad. Dice, y con ello, lo único que hacen es alejarse de la voluntad espiritual, porque en definitiva, ahí no hay nada que lleve o conduzca a la vida eterna. El problema con la voluntad animal autorreferencial comienza cuando estos, digamos, movimientos realizados, ujú, no son reconocidos como gracia de Dios, sino que son asumidos como un mérito de la propia voluntad. Dice, en ese caso, el ser humano cae y pasa del buen uso de su voluntad al hábito de innumerables vicios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está convencido de que lo que quiere es lo único que cuenta. Esa es su voluntad animal. Lo que quiere y listo, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento. Y dice Próspero de Aquitania. Ujú. Debemos pues entender que esta voluntad que llama animal no es más que una voluntad humanamente ensimismada. Una voluntad que no quiere reconocer que hay algo más grande que ella misma y que hay algo mejor que lo que esta voluntad puede apetecer. ¿Vale? Ese es precisamente el primer planteamiento de Próspero de Aquitania. ¿Por qué lo va a mencionar de esta manera? Porque le interesa mostrar cómo la providencia de Dios, por ejemplo, nunca abandonó a los paganos. O sea, mostrar que en realidad los paganos, si bien es cierto, no tuvieron, digamos, la vía de la ley y la revelación, como si lo tuvo el pueblo de Israel, no por ello estuvieron privados de la asistencia providente de Dios. Es decir, no estuvieron desprovistos de la voluntad salvífica divina, ¿vale? Ujú. En la cuestión de la voluntad. Por eso va a decir Próspero que es importante mencionar que el cuidado de la divina providencia nunca abandonó a la totalidad de los seres humanos, porque aun cuando la providencia haya encaminado hacia la piedad al pueblo elegido con preceptos especiales, no sustrajo los dones de su bondad a ninguna nación para que se persuadieran, ¿no?, en la debida atención a la creación y sus testimonios. Entonces, aquí vemos, pues, que San Próspero de Aquitania propone al menos dos vías específicas para entender la voluntad salvífica universal de Dios. Uno, vamos a llamarlo así, la vía especial del pueblo elegido, que es por revelación. Pero, dice San Próspero de Aquitania, los paganos no tuvieron revelación, pero sí tuvieron la creación. Uh-huh. Es decir, tuvieron la creación y los testimonios que de ella se desprenden. De tal manera que para Próspero de Aquitania, Dios nunca desatendió a los pueblos, no, digamos, a todos los pueblos, no judíos, a los gentiles, pues. Providentemente, simple y sencillamente, acudió a otro, vamos a decirlo así, a otro camino. Dice, de donde también se han hecho inexcusables porque hicieron con los dones de Dios dioses para sí mismos
y las cosas que habían sido creadas para servirse de ellas las consideraron dignas de ser adoradas. O sea que al final tampoco tienen excusa, porque la creación misma da testimonio de su creador. De tal manera que aún en la voluntad animal, lo importante no es querer, digamos, lo que aparece, sino querer al que ha hecho todo esto. Aun cuando sea un camino muy puntual. Y dice, incluso todo aquel pueblo que el Señor separó para sí de entre todos los pueblos, hubiera pasado hacia esa impiedad si no hubiera antepuesto el designio de su misericordia para sostener las caídas de los elegidos. Es decir, que incluso los elegidos fueron asistidos por la gracia divina. O sea, no los escogió simplemente por sus méritos humanos, sino por un gesto de condescendencia providencial. Y por eso dirá Próspero que llenas están las páginas del Antiguo Testamento del relato, por ejemplo, de estas caídas y recaídas de los elegidos. Por ejemplo, la deserción israelita, para que se vea claramente que siempre fue por la gracia divina que no todo aquel pueblo se alejó del Señor. Porque toda la naturaleza humana está viciada en el pecado. Y por eso toda la naturaleza humana es más proclive a una voluntad más débil. ¿Se acuerdan lo que había dicho Pablo? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero eso es parte de la naturaleza humana. Y eso también nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Es decir, nuestra voluntad no siempre quiere el bien. Se debilita, a veces se cansa, a veces también se harta. Y así por eso vemos que la voluntad humana en su realidad es una voluntad vaga, incierta, inestable, inexperta, débil para obrar, fácil para caer, ciega en los deseos, hinchada en los honores, ansiosa en los cuidados, inquieta en las sospechas, más ávida de gloria que de virtud, más atenta a la fama que a la conciencia, y por toda su experiencia más miserable al gozar que al carecer de aquellas cosas que anhelaba. Entonces la voluntad mutable que cambia, que no se rige por la voluntad que no cambia, se acerca tanto más pronto a la iniquidad, cuanto más vivamente se encamina a la acción. O sea, con ello, ¿qué quiere mostrar Próspero de Aquitania? Que sin la gracia divina, el querer humano no puede hacer el bien. Que en todo caso, lo que puede es encaminarse al mal. Y que a veces, aunque quiere hacer el bien, no lo hace por mucho tiempo. Y eso es verdad. Por ejemplo, vamos a suponer que decidí ayudar a una persona, de alguna manera, económicamente, con visitas, X. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo mi voluntad va a mantener esa disposición? Porque es muy fácil hacer el bien, pero es muy difícil seguir haciéndolo, ¿no? San John Henry Newman daba un ejemplo. Decía, si te invitaran a tender una cama, atender 100 camas en un hospital, probablemente te asustarías al principio por el trabajo que implica, pero al final aceptarías gustoso porque es una obra llamativa que, si bien es cierto, exigiría un gran esfuerzo, no sería algo de todos los días. Pero si te piden tender tu cama todos los días de tu vida, antes de empezar, ya te cansaste. Y es cierto, porque a nosotros nos gusta lo excepcional, pero lo ordinario ya no.
Es decir, ahí se ve, digamos, nuestra respectiva debilidad. Entonces, mientras al ser humano le agraden aquellas cosas que a Dios disgustan, su voluntad es animal. Esa es la voluntad animal. Cuando el humano quiere lo que a Dios no le agrada. Y en particular es animal porque solo se quiere a sí mismo. Por eso, sin importarle los demás. Dice, porque aun cuando obrara dentro de las buenas costumbres, todavía vive malamente, porque no vive para la gloria de Dios. ¿A quién está criticando aquí? De manera abierta a los pelagianos. Porque los pelagianos se aferraban a una moral que pretendía ser completamente independiente de todo condicionamiento sobrenatural. O sea, en pocas palabras, hoy podríamos ver la problemática en términos más simples. Los pelagianos insistían que lo único a lo que debemos dedicarnos es a ser buenos, no santos, porque la santidad implica la intervención explícita, abierta y radical de la gracia. Es lo que uno no puede ser. Los pelagianos decían, no, basta con ser buenos. Una moral que no, digamos, no tiene que ver con lo sobrenatural. Ahí es donde respondía Agustín, porque para combatir a los pelagianos presenta el caso de los paganos. Agustín dice, los paganos, incluso los herejes, pueden practicar el bien, porque pueden ejecutar obras que consideradas en sí mismas son buenas. Y estaríamos hablando de una moralidad objetiva. Si eso bastase para hacer buena la voluntad de las personas, todo iría perfectamente. Pero en realidad no basta, ya que el ser humano tiene que aceptar las cosas como son dentro del orden establecido, no por el propio ser humano, sino por el creador del ser humano y del mundo. Quien no vive dentro de este orden, vive en el desorden. Y Agustín ahí tiene razón. Pensemos, por ejemplo, en un SS de alta jerarquía, en un nazi. ¿Podía matar a personas a golpes? Humillarlas de manera atroz y ser un padre impecable, un padre cariñoso. ¿Dónde está el problema? Él cumple con su deber. Aún lo que dice Agustín, y es lo que repite Próspero, aún cuando haga cosas moralmente aceptables en términos objetivos, sigue viviendo en el desorden, porque al final su moralidad lo que hace es esconder su profundo desorden interior. La moralidad se convierte en una máscara, en un disfraz, que oculta, en pocas palabras, ¿no? Su propia voluntad animal. ¿Por qué creen que muchos de los asesinos cereales se comportan moralmente impecables? Y después sale la bestialidad. ¿Se entiende? O sea, lo que critica Próspero y Agustín es que no basta los actos exteriores. Eso lo puede hacer cualquiera. Un hereje, un asesino, eh, un pagano, puede hacer buenas obras y las hace. Y eso no es suficiente para la salvación. Es lo que pasa actualmente con los líderes del crimen organizado, con los narcos, ¿no? Muchos dicen que hacen mucho bien, que ayudan a mucha gente, que dan casas, que dan dinero, que dan despensas, que hacen carreteras, que ponen postes electrificados, que dan ayudas, hospitales, canchas deportivas. Es exactamente el mismo caso. La pregunta es, ¿están haciendo buenas cosas? Sí, pero no tienen una voluntad más allá del animal, porque consideran que sus buenas obras tapan o borran los delitos que cometen. ¿Sí me explicó? En términos de moralidad eh, objetiva. De ahí pues, que dice Próspero, en realidad, uh -huh,
Estos se aman a sí mismos porque son incapaces de amar las obras de Dios en ellos, porque Dios ama en nosotros aquello que Él hizo y rechaza lo que Él no hizo. Por lo tanto, si amamos la obra de Dios en nosotros, amamos rectamente la buena voluntad en nosotros. Y aquí es donde está la clave. No podemos confundir la voluntad animal enmascarada o camuflajeada con una moralidad ostensiva, ¿no?, de hechos externos, con una auténtica buena voluntad. Porque, como dice Próspero, la buena voluntad es el primer germen de todas las virtudes. Es decir, si alguien tiene buena voluntad, no hace cosas malas, de ningún tipo. Y la mayor de todas, no quiere lo que a Dios desagrada. Esa es la genuina buena voluntad, que si lo ven, no corresponde necesariamente con una moralidad ostensiva, ¿no?, que se ve. Dice, la buena voluntad, está basada en su origen y descansa en aquella voluntad eterna, inmutable, para ser verdaderamente espiritual. O sea, ¿cuál es la buena voluntad? La voluntad que quiere lo que Dios quiere. Y la voluntad que no quiere lo que Dios no quiere. Esa es una buena voluntad. Esa es la genuina buena voluntad, que incluso por eso Próspero le llama espiritual. Dice, en la buena voluntad es donde se da la comunión del que ilumina con el iluminado, del que gobierna con el que obedece. Y toda acción es referida a uno solo, es decir, a Dios. La buena voluntad es querer lo que Dios quiere y no querer lo que Dios no quiere. Pensemos en Jesús en Getsemaní, que es lo que nos quiere mostrar. El hecho de que sí podemos sobreponernos a nuestra voluntad meramente humana. Por ejemplo, cuando le dice, Padre, de ser posible, él sabe que para Dios todo es posible, ¿no? Aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Se entiende? Ahí yo, por ejemplo, le puedo decir, Jesús, yo no quisiera esto, pero si eso tú quieres, adelante. Esa es buena voluntad. ¿Me explicó? O al revés, ¿no? Yo quiero esto, pero si tú no quieres, también. O yo no quiero y tú quieres, adelante. Esa es la genuina buena voluntad. Es esta comunión entre Dios y el ser humano. Dice, y aquí lo que vemos es que entonces, en esta comunión, Dios es el que da y el hombre el que recibe y responde. En términos más actuales, diríamos que es la dinámica fundamental de la llamada y la respuesta. Dios a todos nos dirige una llamada. Es decir, Dios nos muestra qué quiere de cada uno de nosotros. Esa es la llamada. Por ejemplo, en una cierta situación de vida, ¿qué está esperando Dios de mí? ¿Cuál es la respuesta o la mejor respuesta que yo voy a dar? A veces no solo son, y no lo perdamos de vista, ¿no? Porque la fe es una realidad viva y por ende dinámica. A veces las peticiones de Dios no solo son externas. Por ejemplo, a veces pensamos que Dios me invita a que dé ciertas cosas. No, a veces la invitación de Dios tiene que ver con situaciones internas. Por ejemplo, que no me deje aplastar por la tristeza, que no me deje doblegar por el desánimo, que no me deje embaucar por la soledad o que mantenga una esperanza que no se resigna, que esa es la esperanza cristiana. ¿Me explico? A veces sí, por ejemplo, puede ser que, no sé, en el caso de Elizabeth, que cuide a su nieto o que
Olivia se ponga a hacer la paella o que Omar vaya al trabajo, etcétera. Pero no siempre es al exterior. De hecho, me atrevo a decir que en la mayoría de ocasiones de nuestra vida ordinaria, la respuesta que Dios pide de nosotros es interior. Es decir, tiene que ver con actitudes. En una situación puedo desesperarme, pero también quizá puedo confiar. Y esa es la llamada a sobreponerme. Entonces, tenemos una voluntad sensitiva, tenemos una voluntad animal, pero también tenemos una voluntad espiritual, que no es otra cosa más que la buena voluntad. Y ahora entendemos por qué se menciona, ¿no? Paz en la tierra, ¿no? Bueno, en el cielo, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que de buena voluntad. No son a los que dan despensas, regalan cobijas, son muy amables, no, paz a los hombres que quieren lo que Dios quiere y que no quieren lo que Dios no quiere. Por eso, Santa Catalina de Siena, y esto es lo que les voy a dejar de tarea navideña, por eso Santa Catalina de Siena hacía un ejercicio que podríamos llamar el ejercicio para alcanzar la buena voluntad, que ahora sí ya la entendemos bien, ¿verdad? Ahora sí. Y el ejercicio era el siguiente, decía Santa Catalina, que es una oración que yo les invito a hacer por lo menos de aquí a Navidad. Decía Santa Catalina de Siena, Señor, que quiera lo que no quiero y que no quiera lo que quiero según tu voluntad. Amén. Así de simple. Señor, que quiera lo que no quiero y que no quiera lo que quiero según tu voluntad. Esa oración es muy buena, de verdad, muy buena. Que quiera lo que no quiero y que no quiera lo que quiero según tu voluntad. Y no lo veamos en el camino ya trillado de que todo tiene que ser catastrófico. No. Por ejemplo, mi voluntad animal, la mía, quiere la tristeza. La quiere. De verdad la quiere. La conoce. Le seduce. Pero Dios no quiere eso para mí. Quiere la alegría. Y es bien difícil, ¿no? Aceptar esa otra propuesta. Es para que entiendan que no solo se reduce a una vía o a una línea. Tiene que ver con aquello que nos es más relevante. A veces, por ejemplo, puede ser que no queramos perdonar y es lo que el Señor quiere. Pero a veces también el Señor quiere que no demos cabida, por ejemplo, al desánimo, que no queramos la rendición, el decaimiento, que literalmente queramos lo que Él nos ofrece. Por ejemplo, la alegría, el consuelo o la paz. Porque hay almas que quieren la inquietud. Hay almas de pensamiento inquieto que cómo se torturan. ¿Cómo se torturan? Cualquier cosita ya es una tragedia inmensa, literalmente. Y Dios no quiere eso. Por ejemplo, si alguien tiende a pensar lo peor, pues es momento de pensar lo mejor. ¿Por qué asumir que va a estar peor y no asegurar que no, ahora va a estar mejor? Mucho mejor incluso de lo que puedo suponer. ¿Me explico? Por eso es importante que nosotros sí trabajemos en esta buena voluntad, porque a veces pensamos que hay, no quiero acabar decapitado, ¿no? O en una cárcel o muerto a piedras. No es eso. Es el trabajo en el interior.
porque al final lo que nosotros humanamente queremos no nos hace bien. Hay gente que quiere estar sola y el Señor quiere que salga. Hay gente que quisiera hundirse en el lodo cuando el Señor quiere que vuele a los cielos. Es eso, no se trata de otra cosa. Entonces pidámosle la gracia al Señor desde la buena voluntad, porque eso es lo que realmente nos permitirá, nos va a permitir experimentar la paz, ya aquí en la tierra. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Vale, pues no olvidemos este tema de la buena voluntad, que me parece que es esencial para que podamos seguir con el estudio de Próspero, San Próspero de Aquitania. Bueno, entonces, a ver, los próximos 2 viernes, o sea, pasando Navidad y Año Nuevo, no tendremos clase. Parece también es importante el descanso, pero sí retomaríamos en la primera semana de enero, creo que es como el 10 de enero, si mal no recuerdo. 9, 9, viernes 9. 9. Bueno, el viernes 9 retomamos pues esta exposición de San Próspero para que cuando lo terminemos, que no vamos a tardar mucho, pasemos ya con San León Magno. ¿De acuerdo? De Les acuerdo. deseo de verdad una feliz Navidad y que la llegada del niño Jesús sea la llegada de la buena voluntad a nuestros corazones, a nuestras familias y al mundo entero. Un fuerte abrazo para todos, para todas, que Dios les bendiga, la Virgen también, y estamos en contacto. Para Gracias. usted también, Igualmente, profesor. Muchas gracias para gracias. todos. Un fuerte abrazo, buena Sí. noche, que descansen. Gracias, igualmente. Buenas noches Gracias, para igualmente. todos. Vale, Descanse. buena noche, bye. Bendiciones. Bye.